George Soros. A muchos de ustedes quizá este nombre no les resulte muy familiar, otros quizás han escuchado algo y habrá unos que todavía piensen que es una especie de cosa conspiranoica, etcétera, ¿no? Pero si les digo que hay un hombre que en los años 90 del siglo pasado tumbó él solo la libra esterlina, es decir, la libra de Gran Bretaña, una de las potencias económicas más fuertes del planeta, y él solo la tumbó en apenas unas horas. Ya la cosa puede cambiar. Ya saben que muchas veces el dinero, el poder, mueve el mundo, y cuando este poder va en una dirección equivocada, nos afecta a todos. Y eso es lo que hace este hombre de una fama ciertamente siniestra y sin duda merecida, de cómo le está moviendo los hilos del poder, porque hay gente que mientras usted y yo, usted quizá en el salón de su casa y yo aquí hablándoles a ustedes, estamos aquí tan tranquilamente, ellos están pensando, manipulando cómo cambiar nuestras vidas, cómo llevar nuestras vidas en la dirección que ellos quieren. No es casualidad cuando uno ve que en todos los países del planeta se van aprobando las mismas leyes en tiempos muy parecidos. Ahora toca el aborto, ahora toca el matrimonio igualitario, ahora toca las políticas de cambio de sexo, ahora toca... Hombre, uno empieza a pensar, parece que hay una agenda, parece que no es un tema simplemente conspiranoico, parece que es real, que está ocurriendo, lo estamos viendo, no solo en Europa, en Iberoamérica, en Norteamérica, en Asia, en África, cómo se están condicionando ayudas económicas a la introducción de prácticas como el aborto en países africanos. Es decir, o introduces el aborto en tu país o te quedas sin ayudas sociales para el desarrollo, es decir, te quedas sin comida para tus habitantes. Está llegando a ese nivel de chantaje. ¿Hay un plan detrás de todo esto? ¿Se quiere destruir la civilización tal como la conocemos? Toda esa canción, ¿se acuerdan de Imagine de John Lennon, ¿no? De imaginémonos que un mundo sin fronteras, etcétera, que suena, parece que muy bien, porque sería llegar a una especie de paz mundial. ¿Realmente es así? ¿O es una manzana podrida, es un caramelo envenenado que nos están intentando colocar? Vean este vídeo con uno de los mayores especialistas del momento en George Soros, que es Javier Villamor, porque les va a dejar unas ideas muy claras y ciertamente inquietantes. George Soros proviene de una familia judía de origen húngaro, de familia clase media alta, y su padre Tivadar luchó en la Primera Guerra Mundial y fue prisionero en Rusia. Cuando volvió al hogar, inició varios negocios y de su relación con su mujer, Edberet, nacieron tanto George como Paul, su hermano mayor. George Soros desde pequeñito tenía una mente muy viva. A mí es cierto que me ha llamado mucho la atención estudiando su figura, cómo era el típico niño avispado, con mucho talento, capaz de sacarse las castañas del fuego por sí mismo. Y eso es cierto que también se ha traducido años después en el mundo de los negocios. Vivió la invasión alemana de Hungría para evitar que cayera dentro de la esfera de influencia soviética, como pasó con Rumanía, y colaboró en ese momento con los alemanes. Su padre, viendo los auges de los fascismos, o del fascismo y del nacionalsocialismo, intentó que la identidad de la familia cambiara para evitar que fueran reconocidos como judíos. Ahí fue donde cambió su nombre original, que era Georgi Schwartz, se cambió por George Soros. Que Soros, en esperanto, un idioma al que su padre amaba muchísimo, él también lo aprendió desde pequeño, significa como el elegido, el esperado. Eso ya denota cierta tendencia mesiánica que él mismo ha reconocido con el paso del tiempo. Él, aunque ahora me adelante un poquito en el tiempo, siempre se ha declarado como un mesías, en ese sentido de que cree que sus ideas tienen que aplicarse porque van a llevar a buen puerto a la humanidad. Después de colaborar con los alemanes, consigue escapar de Hungría con la excusa supuesta de un congreso internacional de Esperanto y llega a Londres en el año 47. Allí quiere estudiar en la London School of Economics porque lógicamente es una de las escuelas más importantes de la capital de aquel momento. Estamos hablando de una Europa post Segunda Guerra Mundial, Inglaterra no ha sido muy tocada como el resto de países y en ese momento es un centro de ebullición intelectual de la época.
Llega, tiene que trabajar en varios sitios de poca monta, trabaja fregando platos, etcétera, etcétera, hasta que después de hacer el segundo examen entra en la London School of Economics. Ahí él, siempre enamorado de la filosofía, tiene la oportunidad de conocer a la figura del momento, que era Karl Popper, un filósofo también de origen austriaco, que es el que propuso la idea de las sociedades abiertas. Su gran libro, de La sociedad abierta y sus enemigos, fue un libro que le marcó muchísimo a George Soros. De hecho, su fundación, Open Society Foundations, toma el nombre de esa obra de Karl Popper, y consigue que de alguna manera sea una especie de tutor de un proyecto al final. Él mismo reconoce, George Soros, en una de sus biografías, en concreto la de Michael Kaufman, fue otro judío que trabajó con él en Praga antes de la caída del telón de acero. Él mismo reconoce que en ese momento bueno, Popper era una figura importante, él la veía como tal, pero que con el paso del tiempo Popper no se acordaba mucho de él. Le escribió, después de crear Open Society Foundations en la década de los 90, le escribió una carta diciéndole: mire, maestro, esto lo he hecho en su honor, y él vagamente se acordaba de él. Pero eso no quita que lógicamente influyera muchísimo en su pensamiento. Después de terminar filosofía, se gradúa en el año 51 y se dedica a otros negocios. Tuvo la suerte, a través de conocidos, de entrar en alguna firma de estas de inversión de capitales, etcétera, etcétera. Ahí fue donde, digamos, encuentra su don, de alguna manera, por así decirlo, su gran virtud, que son los negocios. Tiene un olfato para los negocios muy grande, para ver oportunidades de negocio donde otros no había, y empieza a escalar, empieza a escalar, empieza a escalar, hasta que tiene la oportunidad de saltar el charco y viaja a Estados Unidos en el año 56. Allí también trabaja para firmas muy importantes y apenas con 33 años se encuentra como uno de los personajes más deseados en el mundo financiero, precisamente por ese olfato de ver negocios o de transacciones donde otros no lo veían. En el año 73 crea su propia empresa, su propio fondo de inversión llamado Quantum Fund, actualmente radicado en las Islas Caimán, en un paraíso fiscal. Y digamos que de ahí salta al estrellato. De ahí es donde se forma, digamos, la actual personalidad de George Soros, ese lobo feroz financiero que pasa por encima de todo con tal de conseguir más y más dinero, ¿no? Obviamente es un especulador, a pesar de que hoy en día a muchos especuladores se le ponga como ejemplos de hombres de negocios. No hay que olvidar que especular significa jugar con el valor de las cosas, tumbar otras cosas, alzar otras, ¿no? Su gran obra, digamos, el gran movimiento financiero que le permite saltar a la palestra internacional y mundialmente reconocido, es el año 92, cuando tumba él solo la libra esterlina, consigue un beneficio de 1.000 millones de dólares y causa una pérdida al Banco de Inglaterra de 3.400 millones. Estamos hablando de que obviamente una persona es capaz sola de tumbar un banco central. Obviamente esa persona tiene muchísimo poder, tendría mucho más después. Que muchas veces se han preguntado por qué hizo eso. Obviamente, por un lado está el interés económico, pero por otro lado viene la justificación, que es por lo que creo después todo este entramado de fundaciones. Él mismo necesitaba un acto puntual, una explosión que permitiera que la gente le escuchara, una plataforma, un altavoz para sus ideas. Y ahí lo consigue tumbando la libra esterlina. Entonces la gente empieza a preguntarse quién es este hombre, quién es George Soros, quién es este multimillonario de que todo el mundo habla pero que nadie conoce. Y pues empieza a conocer, empieza a manejar, obviamente, muchísimos contactos a grandes niveles, empieza a reunirse con presidentes. Estamos hablando de la época, por ejemplo, de Boris Yeltsin, pues la reconstrucción de la Unión Soviética, la nueva Rusia, obviamente un sinfín de mercados, de grandes oportunidades que él no iba a dejar escapar. Digamos, con su obra, con su Open Society Foundations, realmente lo que él quiere, tomando la idea de Karl Popper de sociedad abierta, es crear un mundo globalizado en el que no existan las naciones propiamente dichas como las entendemos hoy en día, con naciones culturalmente homogéneas, fronteras, etcétera, etcétera, que permita tanto el tránsito completamente libre de las personas como de los capitales, especialmente lo segundo. Dentro de esta filosofía de Karl Popper, él hace una dicotomía que a veces a mí me resulta personalmente bastante falaz.
que dice que las sociedades tradicionales son las cerradas, las herméticas las que no evolucionan precisamente por ese tradicionalismo, y que en cambio las sociedades abiertas, las no tradicionales, las progresistas como se entienden hoy en día, son aquellas que se permiten evolucionar o que pueden evolucionar en función de las cosas. Viene a ser una especie como de capacidad de regeneración perpetua de esas sociedades. En esta dicotomía obviamente pone al mundo que todo el mundo conoce, el mundo que hemos nacido muchísima gente antes del siglo XXI, y en el otro polo, en las sociedades abiertas, es su proyección de lo que debe ser el mundo, que es un poco a donde nos está llevando hoy en día todas estas entidades supranacionales, como por ejemplo Naciones Unidas, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Una sociedad multicultural en la que no exista una capacidad de conectar con nuestras raíces. Obviamente cuando a la población la extraes de esas raíces, rompes ese tradicionalismo, la gente no sabe dónde está, no sabe dónde viene, no sabe dónde va, que entronca un poco con la teoría que Zygmunt Bauman, el pensador también de origen polaco, explicó en su libro de la modernidad líquida. Vivimos una época de tantos cambios, tan rápidos, tan sucesivos, que no permiten que los cambios se solidifiquen, que realmente se sustenten sobre pilares que permita a la sociedad adaptarlos de una manera como hacían antaño. Los cambios eran mucho más graduales, hoy son mucho más rápidos. George Soros entronca con este tipo de ideas y es por lo que trabaja. Open Society Foundations trabaja exclusivamente con ese objetivo. Crear sociedades abiertas, lo que él llama abiertas, obviamente eso es su visión, basados en la democracia, que aquí es donde viene también la gran falacia o el gran insulto a esa palabra, ¿no? Obviamente se define como democrático, se define como un defensor de la democracia global, pero habría que preguntarse qué es una democracia global, quién ha votado esa democracia global y si puede haber democracia en el mismo lugar en el que está su fundación y que utiliza para financiar movimientos subversivos contra el orden establecido. Recordemos a modo general que su forma de actuar es a través de sus fundaciones, crear movimientos sociales conflictivos que generen una situación concreta para que él después pueda tener un beneficio. Esto es un especulador. Necesitas generar caos para tener un beneficio. Ordo ab caos, que se dice en latín, y es un poco lo que utiliza toda la élite. Generan conflictos sociales, atomizan a la sociedad para tener un rédito político y sobre todo económico, que es el que a él le interesa. Open Society, en inglés, o sociedad abierta, esconde la gran falacia de estos argumentos. Una sociedad abierta es una sociedad que supuestamente está abierta a todo tipo de personas, todo tipo de pensamientos, lo cual eso es positivo. El problema es que cuando esto se lleva a la práctica difiere mucho de la teoría. Lo digo porque este hombre aplica o quiere llegar a esa sociedad abierta, lo que no dice es qué tipo de sociedad quiere, porque al fin y al cabo toda esta gente tiene un proyecto muy cerrado de lo que quiere ser las cosas y trabajan también para callar a la oposición. Recordemos que muchos de estos movimientos que él financia, por ejemplo, movimientos abortistas, movimientos progresistas, entre comillas, aperturas, o por ejemplo también en Colombia con todo el tema del proceso de paz, lo que hace es proyectar una visión muy concreta de una sociedad en la que realmente está diciendo que los que son disidentes están fuera de esa sociedad. De hecho, el mismo Popper, cuando explica que la sociedad abierta, llamaba a los principales enemigos los comunistas y los fascistas. Teniendo en cuenta que a día de hoy todo el mundo es fascista, si no piensas como lo piensa la mayoría, pues entiendo que hay una gran cantidad de enemigos a esa sociedad. En el fondo, lo que se quiere es una sociedad sin límites, en el sentido de que la gente no tenga las antiguas fidelidades que existían antes. Una sociedad, un colectivo de personas que se convierten en perfectos consumidores, que lo que hacen es preocuparse por el día a día, por lo que vemos hoy en día, consumista, una sociedad consumista al fin y al cabo. Porque una sociedad que rompe con lo tradicional es una sociedad que se queda huérfana. Y en ese momento es capaz de aceptar todo tipo de propuestas que le hagan, que es un poco lo que pasa hoy en día con los jóvenes. El mismo sistema te ofrece una serie de revoluciones cómodas que puedes hacer desde el sillón de tu casa, desde tu iPhone, desde tu Twitter, con las que no pones en juego tu vida ni tu cartera. Es un poco crear una sociedad alienada, en más puro Matrix, en el que ellos sean, digamos, los dueños del mundo, que al fin y al cabo ese pensamiento mesiánico es un pensamiento que lleva a creerse por encima de los demás y a dominar el mundo. Él, cuando dice en alguna entrevista, por ejemplo, que le han preguntado, como Washington Post, él mismo dice que a veces se siente ofendido, se siente dañado
porque cree que el mundo no está preparado para sus ideas, que realmente la culpa es de los demás porque no le entienden, viene a decir, y que sus ideas son de otro tiempo. Yo no discuto que sus ideas quizá por la propia historia en sí misma, el propio motor histórico nos hubiera llevado a eso. Lo que sí que discuto es el proceso de transformación, que al fin y al cabo esto es una ingeniería social. Estamos hablando de una persona multimillonaria, más de 36.000 millones de dólares. Actualmente solo Open Society Foundation ha invertido más de 15.000 millones. Ha donado 18.000 solo para el legado de Open Society Foundations, y estamos hablando de gente con una capacidad realmente de cambio. Cualquiera de nosotros, si tuviera ese dinero, con ciertos valores, trabajaríamos por cambiar la sociedad según nuestros valores. Por lo tanto, yo creo que no hace un favor a nadie el hecho de que se critique lo que hace, sino cómo lo hace. Porque ese es el problema. El problema no es que tenga unas ideas y que las quiere llevar a cabo, eso todo el mundo las tiene más o menos definidas. El problema es el proceso que tiene, que al fin y al cabo es compra de políticos, financiación para subvertir las sociedades, para financiar separatismo, para financiar el tráfico de drogas, para financiar, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el problema, que al fin y al cabo se hace un proceso subversivo, obviamente fuera de lo público, y que la gente acaba tragando porque muchos medios de comunicación también están en la órbita de este tipo de personajes, están controlados. Al fin y al cabo los medios de comunicación, el llamado cuarto poder, lo que hace muchas veces es apuntalar lo que el sistema quiere que nosotros sepamos y que nosotros aprendemos. Afortunadamente hay medios como este, que independientes, que permiten a la gente, que a la gente le llegue otro tipo de informaciones y otro tipo de pensamientos diferentes a lo establecido. Cuando hablamos de George Soros, obviamente no estamos hablando solo de una persona que actualmente tiene casi 90 años, sino que hablamos de un sinfín de redes de clientelares que trabajan en ese ámbito. George Soros tiene casi 90 años, lleva mucho tiempo trabajando en las altas esferas, tiene muchísimos contactos. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, creó el Democracy Alliance, que es uno de los movimientos o instituciones más importantes de recaudación de fondos para el Partido Demócrata. Es miembro del Council of Foreign Relations de Estados Unidos, que es una oficina, un think tank que aconseja en temas de política internacional. Tiene contacto directo con políticos de la Unión Europea. Hace poco se reunió con Ursula von der Leyen, se reunió con Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica. Se reúne con quien quiere, de hecho está con incluso el nuevo presidente de España, Pedro Sánchez. Por lo tanto, tiene acceso directo a gente que la persona normal no tendría acceso ni en sueños. ¿Cómo lleva esto a cabo? Al fin y al cabo, Soros está en la órbita del gran capital, ¿no? de los movimientos sin control financieros radicados en paraísos fiscales. Obviamente, para poder moverte en esas esferas tienes que tener una gran cantidad de contactos políticos que te permiten salir de pequeños marrones o problemas legales en los que te encuentres. Esta camarilla internacional, por así decirlo, tiene un objetivo, que es el dominio. El dominio mundial, el dominio de las naciones, el dominio de las materias primas, el dominio de las mentes. Ese es el objetivo final. Por eso estamos viendo todo este tipo de control mediático, de propaganda constante, etcétera, etcétera. Él no lo hace solo reuniéndose con personas, él lo hace a través de cambios en las vidas civiles, en la sociedad civil de las naciones. Él no es una persona que tenga capacidad política, para eso tiene otros políticos que cumplen o digamos llevan a cabo ciertas ideas que él pretende, él y esa élite mundial. Pero lo que él hace a través de las fundaciones es precisamente financiar medios de comunicación, financiar asociaciones que luchan por ejemplo, como el LGTB, el aborto, que aparentemente parecen que nacen de la sociedad civil de manera espontánea o de la unión de X ciudadanos, pero que realmente tienen un motivo detrás muy interesante y muy importante, que es el de modificar la opinión pública. Aquí hay que pensar que estamos hablando de personas que no es que apuesten a A o apuesten a B, apuesten a las dos caras de la moneda y siempre son ellos los que tiran la moneda al aire. Por lo tanto, realmente en gran cantidad de ocasiones, desgraciadamente, caiga de un lado o caiga de otro, acaban ganando de alguna manera. Esta política no son planteamientos a muy largo plazo, son planes muy bien preparados. Estamos hablando, por ejemplo, que en España tiene un gobierno títere, que es el gobierno socialista comunista, que ha conseguido hacerse con el control de la televisión estatal, se ha hecho con el control de la Fiscalía, está presionando a los jueces para liberar separatistas y tiene el control, el poder absoluto ahora mismo prácticamente en España.
Eso también ha ocurrido con Estados Unidos durante los gobiernos demócratas, por ejemplo, de Obama. Entonces, tiene el trampolín necesario para llevar a cabo ese tipo de políticas. Muchas veces vemos solo una faceta de las cosas, pero la realidad es muchísimo más compleja. Estamos hablando de que en este plan mundial, coincide por ejemplo con el de la ONU, la planificación 2030, está precisamente organismos supranacionales como la ONU, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el CHR estadounidense, el Council for Foreign Relations, está la Unión Europea, están los países miembros, los gobiernos títeres de estas personas, y luego están todo el entramado civil de la sociedad civil, que en este ejemplo es Open Society Foundations, que trabaja por y para apoyar y para modificar la opinión pública de estos pensamientos. El político, cualquier político, si no hubiera una opinión pública concreta respecto a un tema especial, no podría modificar o fomentar una legislación concreta. Tiene primero que crear el magma para que la gente, o digamos para que se puedan justificar diciendo eso de es que la gente pide que, o esto el pueblo lo estaba deseando. Yo esto, por ejemplo, me lo pregunté con el tema del proceso de paz de Colombia, ¿no? Algo muy concreto. El pueblo votó que no. Y aún así salió adelante ese proceso de paz. Y a esta persona le interesa. Es decir, si tanto estamos diciendo o están diciendo a bombo y platillo que son defensores de la democracia, ¿qué ocurre cuando no se respeta la democracia en sí misma? Que al fin y al cabo un referéndum es la máxima expresión de la democracia, ¿no? Entonces ahí vemos cómo esos mensajes que a muchos les puede encandilar, como el canto de una sirena, realmente en la práctica no se sostienen, porque lo que subyace es algo muy diferente. Como en todo tipo de ideas, a veces demonizar al enemigo no es lo correcto, ¿no? Se suele ocurrir, es algo muy humano, pero yo creo que eso también difiere mucho, o sea, aleja la información real y verídica de lo que realmente es el personaje, ¿no? Yo a George Soros no le veo como un demonio, o sea, no creo que llegara a esos extremos. Es una persona como cualquiera de nosotros, tiene sus filias, tiene sus fobias, tiene sus puntos fuertes, tiene sus puntos débiles. Lo que sí que es cierto es que, por A o por B, yo creo que también es una persona que se ha labrado su futuro, es una persona que ha trabajado duro para tener el poder que tiene el acceso y tiene la capacidad para modificar una sociedad que muy poca gente tiene, ¿no? Por lo tanto, yo no caería en demonizar ni en decir que es el mal personificado. Es cierto que para muchos lo es, pero también la gente opuesta a su gente también es el demonio, ¿no? Es decir, al fin y al cabo esto es una batalla de ideas, que es lo que hay que dar. Y él se atrevió a darla. Y yo algo que aprecio y que no se me malentienda de George Soros es que a pesar de la riqueza que tiene, a pesar de que podría haberse dedicado a vivir la vida de una Bartola, a vivir a la Bartola, ha dedicado toda su vida a conseguir un sueño. Ese sueño para muchos nos puede parecer erróneo, pero ha luchado por eso. Y yo creo que ahí es donde hay que intentar ver cómo acabar o cómo minimizar ese tipo de políticas, porque esto no es algo que sea poder divino ni poder demoníaco, sino es algo que es un trabajo de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de mucha gente, muchas caídas, ha cometido muchos errores, pero también muchos aciertos. Y ahí es donde yo creo que no tenemos que pecar, ¿no? O sea, si analizamos la figura de George Soros fuera de lo que es su humanidad, caeríamos en una demagogia que yo creo que no ayuda nada a que la gente entienda realmente en el mundo en que vivimos, porque es cierto que enseguida este tipo de ideas caen en la crítica de no, es que son unos conspiranoicos, etcétera, etcétera, que en la práctica, cuando uno se da cuenta, es que esa conspiración existe. Yo me hago muchas preguntas y hago a la gente que achaca esa posible conspiración, siempre le pregunto, ¿acaso la gente no conspira desde el inicio de la historia, desde que el hombre es hombre? ¿No ha habido conspiraciones de personas contra reyes para quitarles el puesto? ¿No hay conspiraciones en los partidos políticos para eliminar a un cierto rival de un posible puesto? ¿No hay conspiraciones en los trabajos para quitarle el puesto a uno para tener más sueldo que el otro? ¿No hay conspiraciones incluso hasta en familias para llevarse la herencia de un abuelo? Por supuesto que sí. O sea, la conspiración, por desgracia, es algo inherente al ser humano. El problema es cuando intentamos o pensamos que las élites, por hecho de ser élites, no lo hacen. Eso es un error. Ahí yo creo que ahí es donde hay que empezar a trabajar. Esta gente conspira contra sí mismo, viven de la conspiración constante porque así es como tienes ese poder. Alguien que se ha hecho multimillonario, alguien que es capaz de controlar los designios de la humanidad, no está ahí porque haga lo mismo que cualquiera de nosotros, hace ahí porque muchas veces se mueve en el pequeño terreno entre la legalidad y la ilegalidad.
George Soros lleva financiando a través de Open Society Foundations muchas de las actividades o movimientos subversivos en Occidente, ocurridos principalmente desde antes de la caída del telón de acero de la Unión Soviética y posterior. Él también saltó a la fama en su momento por haber financiado pues, la contra soviética, haber permitido a gente del bloque soviético estudiar en países occidentales, como fue el caso del actual presidente de Hungría, Viktor Orbán, que se benefició en su momento de una de estas becas para estudiar en Londres, igual que él, y que posteriormente, bueno, pues lo visto, conoce bastante bien cómo funciona ese tipo de sociedades y se enfrentó abiertamente él en su país. De hecho, en su universidad ya no puede dar, entre otras cosas, asignaturas de ideología de género porque están prohibidas en Hungría. Él ha participado, bueno, cuando digo él, hablo del entramado de Open Society Foundations, ha participado en movimientos LGTB, movimientos feministas, en las revoluciones de color de Oriente Medio, en un sinfín de movimientos que a priori, según los medios de comunicación, parecían fortuitos, pero que en el fondo no lo son, son estrategia. Reconocido, por ejemplo, su influencia en Georgia, hace unos años, con el levantamiento contra Rusia. Reconocido es su injerencia en América Latina, en países como por ejemplo Colombia, México y Brasil, especialmente en el caso de Colombia con el tema de todo el proceso de paz. Hay una conferencia que se dio en Nueva York en el año 2018, en la sede de la fundación allí, que decía que el futuro pasaba por la industrialización de la cocaína para conseguir la paz. Es decir, entonces vemos cómo este personaje no es solo que tenga un interés político, sino que tiene un interés económico. Y muchas veces las dos cosas, por no decir siempre, están ligados. Como les decía al principio, sí, parece muchas veces que la idea de un mundo sin ninguna división, un mundo multicultural donde todo sea respetado por igual, donde no haya fronteras, donde no haya ningún tipo de límites, donde haya un movimiento total de todos los habitantes por todo el planeta, aparentemente suena bien. Y si además nos dicen que va a ser un mundo sin guerras, sin hambre, sin problemas, sin conflictos, hombre, cualquiera diríamos, oye, pues bienvenido sea, ¿no? Pero claro, cuidado, porque a ver si nos están vendiendo un farol, como decimos en España, nos están metiendo un farol, nos están engañando, nos están diciendo una mentira. No porque no sea bueno buscar la paz mundial, que por supuesto hay que buscarla, y tenemos que ser constructores de paz, como tantas veces nos han dicho, por ejemplo, los santos padres. Hay que ser constructores de paz, pero no podemos ser tontos. También el Evangelio dice que hay que ser buenos como palomas, pero astutos como serpientes. Realmente George Soros lo que busca es la paz mundial, es esa sociedad abierta de la que él habla, o realmente está buscando otra cosa. ¿Sus obras le avalan? Ya vemos que no, que muchas veces lo que están buscando es un poder mundial. Cuando uno ve los objetivos de todo este tipo de personas, ellos te dicen abiertamente, por ejemplo, que en el planeta sobran habitantes. Somos más de 7.000 millones. Ellos estiman que lo máximo debería ser en torno a los 1.000 millones. ¿Qué va a ocurrir con esos 6.000 y pico millones que dicen ellos que sobran? Por cierto, ellos nunca dicen que sobren ellos, sobran otros, ellos no. ¿Qué va a ocurrir con esos 6.000 y pico millones de personas? ¿Cómo vamos a reducir la población actual de 7.000 y pico millones a no más de 1.000 millones? ¿Por qué quieren reducir tanto la población? ¿Es verdad que no hay recursos en el planeta? ¿Es verdad todas estas campañas que nos meten de miedo de que si se está acabando el agua dulce, que se están acabando los recursos, los minerales y los combustibles fósiles? ¿Es verdad todo esto? ¿O realmente nos quiere meter el miedo en el cuerpo para conseguir sus objetivos? En fin, seguiremos desentrañando esta pregunta y otras muchas en Crónica de Hoy, aquí, en Creo TV. Les espero en el próximo programa.